Acompáñenme en Hechos capítulo 13. Vamos a leer el versículo 1 en adelante hasta el versículo 5. Si usted puede, léalo conmigo. Vamos a leerlo en voz fuerte. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2: ministrando estos al Señor, escuche esto, y ayunando. ¿Dijo quién? Ayúdeme, ¿quién dijo? El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y entonces, después de que el Espíritu Santo lo declara, ¿qué hicieron los líderes? ¿Qué hizo el pastorado? Habiendo que ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4, verse 4. Y ellos entonces, enviados no por la iglesia, no por el pastor, enviados no por un grupo eclesiástico, aunque sí por un pastor, sí por una iglesia y sí por un grupo eclesiástico, pero en eso enviados por el Espíritu Santo de Dios. Escuche esto: descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Versículo 5, verse 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. La iglesia dice amén y amén. Puede tomar su lugar. You may be seated today. Este es un texto precioso que ilustra un principio espiritual muy poderoso. Es el principio del llamado y de la ordenación. Es el principio de ser enviados, to be sent, para cumplir con la obra del ministerio. En este texto específicamente nos habla de un hombre que más adelante llega a ser muy conocido en la escritura, Saulo, que también nosotros conocemos mejor como el apóstol Pablo, quien escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento, nada más y nada menos. Este Saulo, ponle atención por un momento, este Saulo de Tarso era fariseo, había sido un estudioso de la ley, un hombre celoso del judaísmo. Cuando el evangelio comenzó a propagarse, este Saulo de Tarso propuso en su corazón que él era tan celoso por el judaísmo que él no iba a permitir que el cristianismo, que los discípulos ni el evangelio de Jesús se propagara en Israel. Y él comenzó a pedir permisos para buscar a los discípulos, para encarcelar, aprisionar y aún matar a los cristianos. Y esto lo hizo por mucho tiempo. Dice la Biblia en el libro de Hechos, unos capítulos antes, que cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, fue apedreado en Jerusalén, dice que sus vestiduras cayeron, las tiraron a los pies de Saulo. En otras palabras, Saulo estuvo detrás de eso. Saulo lo consintió. Saulo buscó matar y emprisionar a los creyentes. Un día, Saulo de Tarso, este hombre que toda la iglesia temía, nadie quería verlo porque eran malas noticias para los cristianos. Un día este Saulo de Tarso, dice la Biblia, que iba camino a Damasco, porque iba a buscar cristianos en Damasco. Y cuando iba vía a Damasco, de repente se le aparece una luz potente, brillante, y él oye una voz que habla de esta luz y le dice estas palabras, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo cayó a tierra enceguecido. La Biblia dice que solo él oyó la voz, nadie más la escuchó.
él oyó la voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le preguntó: Señor, ¿quién eres? Y él le respondió: yo soy Jesús, al que tú persigues. Y ese momento en la vida de Saulo, ese instante, ese encuentro real con Jesús, transformó totalmente su vida. Cambió su vida desde adentro hacia afuera. Y el Señor le dio instrucciones. Le dice: vas a llegar a tal lugar y vas a encontrar un hombre llamado Ananías. Yo ya hablé con Ananías. Él ya sabe que tuviste un encuentro conmigo. No va a tener miedo de ti, porque yo ya le hablé y le dije los planes que tengo para tu vida. ¿Alguien está aquí todavía? Saulo enceguecido porque no pudo ver, se quedó ciego por 3 días. Llega hasta donde Ananías lo encuentra. El Señor le da la dirección exacta donde Ananías vivía. Él llega, toca la puerta y Ananías le dice: hermano Saulo, te estaba esperando. I was waiting for you. Y en Hechos capítulo 9, Acts chapter 9, en el versículo 15, Ananías le declara estas palabras a Saulo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Alguien dice amén a eso? En ese momento se abren los ojos de Saulo, recupera su vista. El Señor le declara su propósito, le declara su llamado, le dice: tú vas a ser un instrumento, eres un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Tú vas a llevar este evangelio afuera de Jerusalén. Vas a ir a Asia, vas a ir a Europa, vas a ir a Roma, vas a ir a España, vas a ir a Turquía, vas a ir a Siria, vas a predicar, vas a ir a todas las naciones, vas a sacar el evangelio a los que no lo han oído. Pablo, yo te he escogido para grandes cosas. Y lo realmente interesante para mí es que entre Hechos 9 y Hechos 13 que acabamos de leer, son 4 capítulos. Pero en esos 4 capítulos hay un transcurso de 11 años. Escúcheme acá. Después de que Pablo es llamado por el Señor, él comienza a ir a las sinagogas y él comienza a hablar de Jesús y testificar. Él va a Jerusalén, se presenta con los discípulos, es enviado a Antioquía, que es otra sede de la iglesia, y él lleva ofrendas y regresa a Jerusalén y regresa a Antioquía. No Antioquia, Antioquía. Antioquia es en Colombia, pero Antioquía es una parte moderna donde hoy, si no estoy mal, sería Siria, por esa región más o menos. Él está en la iglesia local por 11 años. He's in the local church for 11 years. No ha hecho un viaje misionero, no ha salido de su territorio local. Ha estado entre Jerusalén y Antioquía 11 años. Pero en el capítulo 13, but in chapter 13, mientras, acompáñeme de nuevo, vamos a Hechos capítulo 13. Escuche esto. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y comienza a nombrarlos: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, y Saulo. Ahora, versículo 2, verse 2, versículo 2, ¿qué dice? Ayúdeme acá, ¿qué dice? Y ministrando estos, ¿a quién? Ayúdeme por favor. Ministrando estos, ¿a quién?
ellos, la escritura no dice que ministrando a la iglesia. Pudo haber dicho ministrando a la iglesia, y estoy seguro de que ellos servían en la iglesia porque eran profetas y maestros, pero lo que dice es que ellos ministraban al Señor. Pastor, ¿y qué quiere decir eso? What does that mean? Que aquellos que van a ir al próximo nivel de su llamado, aquellos que Dios va a enviar a otros lugares, aquellos que van a caminar en una nueva dimensión de ministerio, tienen la responsabilidad de ministrar a Dios primero antes que a los hombres. Se lo voy a explicar. I'm going to explain it to you. Muchas veces queremos el reconocimiento público, muchas veces queremos tener el título, queremos tener el reconocimiento de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero mucho antes de que eso suceda, tienes que ministrar al Señor en tu tiempo privado, en tu tiempo íntimo. Dios tiene que ser ministrado primero. Muchos que hoy sirven a Dios se preocupan más de servir a la gente que de ministrarle a Dios. Y eso es un grave error. That is a big mistake. Hace unos años atrás, yo estaba en mi tiempo de oración y el Espíritu Santo me detuvo y me dijo: David, esto fue ya muchos años ya de pastorear. El Espíritu Santo me detuvo en el tiempo de oración y me dijo: David, cada vez que me buscas o cada vez que oras, lo haces desde tu posición de pastor. Lo haces como pastor, pensando en las personas. Y el Señor me dijo: yo quiero que vengas a mí como hijo, te olvides de las personas y me ministres a mí primero. Ese día se soltó una carga de mi vida, porque el Señor me enseñó: con iglesia o sin iglesia, tú sigues siendo mi hijo y tienes que ministrarme a mí primero. ¿Alguien me está entendiendo? Mi identidad, my identity como pastor, no depende de esta iglesia. Mi identidad como hijo de Dios no depende de esta iglesia. Mañana Dios puede decirme: David, te siéntate y toma un descanso de 7 años. Gloria a Dios. Amén, amén. Lo que el Señor diga, lo que el Señor quiera. Yo estoy dispuesto, Señor. Mañana Dios puede decirme: tómate 3 meses libre, y mi identidad no va a sufrir, porque no está amarrada a esta iglesia. Yo sigo siendo y seguiré siendo, por encima de ser pastor, por encima de ser un líder, soy un hijo de Dios. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Si Dios está despertando tu corazón al llamado y al ministerio, if God is awakening your heart to ministry, escucha esto: si Dios está despertando tu corazón al llamado y al ministerio, enfócate primero en ministrar a Dios. Pastor, ¿qué significa ministrar a Dios primero? Agradar a Dios primero, buscar a Dios primero. Que tengas una vida de oración, que tengas una vida de adoración, que hagas en tu vida lo que le agrada a Dios. Si yo no agrado a Dios en lo íntimo y en lo secreto, si no lo ministro a Él, ¿cómo puedo pararme enfrente de una iglesia y pretender dirigir una iglesia cuando mi propia vida no está recta buscando a Dios? Esa es la responsabilidad. Si Dios está
despertando tu corazón, aprende a disfrutar a Dios. Aprende a disfrutar su presencia. Ellos estaban ministrando al Señor. They were ministering to the Lord. Y qué gran lección para cualquiera que quiere ser usado por Dios. Que el ser usado por Dios no sea tu meta. Que el ser usado por Dios no sea tu meta. Que sea el producto de tu relación con Él. ¿Alguien dice amén? Que no sea tu meta. Don't let that be your goal. Porque si es tu meta, la motivación es incorrecta. Ellos no estaban pidiéndole al Señor, envíanos, mándanos. Ellos estaban ministrando al Señor. Y el Señor, que te ve en lo secreto, te recompensará en público. No tienes que publicarlo, no tienes que contarlo, no tienes que decírselo a nadie. Hay un Espíritu Santo que está en el secreto, que toma lo que está en el secreto y lo revela. La Biblia dice que David estaba en el campo cuidando las ovejas. Y todos estaban con el profeta Samuel buscando quién va a ser el próximo rey de Israel. Y Samuel tenía el cuerno y el aceite no bajaba. Estaba pegado. Señor, no es este. Señor, no es este. Señor, 7 hijos, ninguno. Y el Señor le dice: Samuel, tú estás viendo la apariencia, pero yo he buscado el corazón. He encontrado a uno conforme a mi corazón. No está aquí, está en el campo, pero ahí en lo secreto yo lo he visto. Yo lo he escogido. Y nadie se sienta hasta que Él llegue. Sigamos. Let's continue. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Diga conmigo: el Espíritu Santo lo va a decir en el tiempo correcto. Cuando la Escritura dice que el Espíritu Santo lo dijo, ¿quién le puede decir al Espíritu Santo cuándo decir algo? ¿Quién lo puede presionar a decir algo? Él lo va a decir cuando sea el tiempo divino. Ahora escúcheme algo. Hoy es un día de tiempo divino para algunos que el Señor está llamando. En los próximos meses el Señor ya me habló y me dijo: vas a tener otra reunión de ordenación. Hay más que estoy llamando, pero estoy ajustando los tiempos. Cuando Él declara el tiempo para tu vida, escuche esto: cuando es el tiempo divino, lo estancado se acelera. Cuando es el tiempo divino, lo difícil se hace fácil. Cuando es el tiempo divino, lo confuso se afirma y se confirma. Eso está bueno para aprendérselo. Fuera del tiempo de Dios, tú tienes que empujar, tú tienes que forzar, tú tienes que sudar y nada se mueve. En el tiempo divino de Dios, lo que estaba estancado se acelera. Lo que era difícil se hace fácil. Y lo que estaba confuso se aclara, se confirma y se afirma. Vamos, si usted lo recibe, dele un aplauso a Jesús. Toca al vecino y dile: viene el tiempo de Dios para tu vida. Pastor, ¿y qué hago mientras llega el tiempo de Dios? What do I do? Ministra al Señor.
ministra al Señor. Prepárate, ten tu corazón listo. Métete al grupo de vida, ve a la escuela ministerial, rodéate de gente sabia, estudia la palabra, métete en el tiempo de oración, prepárate, ministra al Señor, sométete a la autoridad, sométete a la autoridad, sométete a la autoridad, sométete a la autoridad, sométete a la autoridad. Hay gente que quiere que Dios lo levante por encima de la autoridad que ha puesto en su vida. Escúchame, Dios te levantará a la medida que te sometas, porque así funciona el reino de los cielos. Los discípulos le dijeron, Señor, un día le llegaron a Jesús, le dijeron, Señor, Señor, estamos aquí teniendo una discusión con Pedro, con Jacobo, con Juan, con Mateo. Estamos hablando de quién va a ser el más grande en el reino. Jesús, cierto que soy yo, cierto que soy yo. Y Jesús le dijo, en la tierra los hombres pelean por posiciones, pero así no es en el reino. El que quiera ser más grande, que se someta y que sea siervo de todos. Esa es la forma de llegar a la grandeza en el reino de los cielos. Y mientras esperas, y mientras Dios escoge tu tiempo, y mientras Dios trabaja en tu vida, sométete. Sométete a la perfecta voluntad de Dios. Sométete a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. La Biblia dice que ninguna autoridad, toda autoridad es puesta por Dios. La autoridad es una identidad del reino, es un elemento del reino. El diablo no cree en la autoridad, el diablo cree en la anarquía y en la rebeldía. Así fue que fue lanzado del cielo. Pero todo lo que se sujeta a autoridad tendrá la cobertura y la bendición de Dios. Todo lo que se sujeta a autoridad tendrá la cobertura y la bendición de Dios. Yo estaba pensando que ¿cuántos están aprendiendo, recibiendo algo? Ok, deme 5 minutos más. Give me 5 more minutes. Yo estaba meditando. La Biblia dice, habla del amor no fingido. Y yo dije, wow, el amor se puede fingir. El amor se puede fingir. Pero hay algo que no se puede fingir, y es la sumisión. Porque tú te sometes o no te sometes. No hay nada en medio de eso. O estás sujeto o no estás sujeto. Y el que no tiene un corazón sumiso se va a ir corriendo. There's nothing in between. Y el Señor dice en la escritura, a las esposas, someteos a vuestros maridos como al Señor. Le dice a la iglesia, someteos a vuestros pastores, sabiendo que velan por vosotros, sabiendo que tienen que dar cuenta por tu alma. Sujétate a tu pastor para que su trabajo sea más fácil. Hay ovejas y hay cabritas. Hay ovejas que se dejan guiar. Hay ovejas que tú les dices por aquí y ellos te siguen. Y hay cabritas que tú las tratas de llevar y echan para el otro lado. Que seas una oveja, que tengas un corazón enseñable, que entiendas que yo no estoy aquí para enseñorearme de ti. Tú le perteneces a Jesús, pero yo estoy aquí como colaborador de Cristo. Nunca te voy a pedir que hagas algo por ganancia personal, ni para beneficio propio. Si te pido que hagas algo, es para agradar al Señor. Someteos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta al Señor. Con esa responsabilidad lo hacemos. El Señor es mi testigo, the Lord is my witness.
Yo paso días donde oro por personas de esta iglesia, nombre por nombre, apellidos, nombres. Cuando el Espíritu me dice, comienza a orar por la iglesia, Señor, dime por quién, y comienzo a nombrarlos y a orar individualmente, porque siento que tengo una gran responsabilidad de Dios, el velar por tu alma. Y lo hago con amor, lo hago con responsabilidad. Y si se lo digo esta tarde, se lo digo con toda confianza, como Dios de testigo, porque he entendido que esa es mi posición. Entonces, cuando yo trate como pastor, o cuando el equipo pastoral que me va a estar ayudando y que va a trabajar conmigo, cuando ellos le den un consejo, una dirección, cuando tal vez exhorten tu vida, sométete como al Señor. Lo hacen por amor a ti, por amor a tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso al Señor. Wow. Y el Espíritu Santo dijo, y voy a terminar, dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Note que habían más personas, pero llamó a dos de ese grupo. Apártenme a estos dos para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Ese fue el momento de ordenación. That was the moment of ordaining them. Les impusieron las manos, los ungieron, los enviaron. Y yo siempre he dicho que es mejor ser enviado que enviarse uno mismo. Nadie que se envía a sí mismo es confiable. Hoy me está viendo mi pastor, que me ordenó desde Trujillo, Perú, hace 15 años atrás, enfrente de una pequeña iglesia llamada New Season. Hoy está sintonizando. Él puede dar testimonio. Un día, cuando el Señor me dijo: es hora de comenzar el ministerio, yo le dije: Señor, ¿y quién me va a ordenar? ¿Quién me va a enviar? El Señor me dijo: ayuna. Ayuné 21 días. Y al final de los 21 días, Dios me dio un sueño con mi pastor, Fernando Espinel. Me dio un sueño donde yo lo vi a él poniéndome las manos. Lo llamé al siguiente día. Le dije: Pastor Fernando, tú me conoces. Quiero decirte que el Señor me está llamando al pastorado. Dios me dio este sueño. Le pedí que orara por eso, y él me dijo: voy a orar. Voy a pedirle al Señor dirección. Y tan pronto Dios me hable, te dejo saber. Me llamó unas semanas después y me dijo: hijo, vamos a enviarte como pastor al ministerio. Vamos a bajar hasta Miami, vamos a ir y te vamos a ungir y te vamos a ordenar al ministerio pastoral, porque te conocemos tu testimonio, serviste años con nosotros, vimos el llamado en tu vida, vimos la obediencia, el sometimiento a tu vida. Y si no es así, que él escriba en el chat y diga: no es así. Y el equipo de media me lo hace saber. Que lo pongan en la pantalla. Y ese día, hace 15 años atrás, el pastor Fernando, la pastora Gladys me ungieron públicamente y me enviaron al ministerio. Nunca confíes en nadie que se envía solo. Tú necesitas tener alguien encima tuyo que te haya examinado, que te haya visto y que te haya probado también, y que diga: es apto para el ministerio. Por eso hoy hay tantas iglesias con tanto predicador que están desviando a la gente, porque se levanta cualquier hombre que se llama pastor o evangelista o profeta o apóstol y nunca fueron enviados. They were never sent. Se autoproclamaron o se autoenviaron.
el Espíritu Santo dijo: sepárenlos, únjalos, envíenlos para la obra del ministerio. Y ese fue el inicio del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé.